ministrarles bajo el lema el lenguaje espiritual. Diga conmigo, lenguaje espiritual. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Reprenda el espíritu de sueño. ¿Cuántos no durmieron anoche? O sea, que quiere decir que la única que puede tener sueño soy yo, que no he dormido. Pero aquí estoy y no me puedo dormir porque les tengo que impartir la palabra. El lenguaje espiritual. Y Dios nos ha llamado y nos ha asignado un lenguaje. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan capítulo 11, el versículo 23 al 25. Juan capítulo 11, versículo 23 al 25. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículo 23 al 25. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vuélvalo a decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora dígalo: el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Vuélvalo a decir fuerte: el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Asignación, tarea, apréndete esa parte esta semana. Cuando veas algo: el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Sales de tu casa, el que esté muerto, ¿qué va a pasar? Cree en el Señor y vivirá. El que esté muerto, porque creemos en el Señor y vamos a vivir. Aleluya. Es importante que tú puedas entender en esta mañana que el Señor quiere hablar siempre con nosotros desde la línea profética, desde la línea de la asignación y desde la línea espiritual. El Señor tiene códigos, como le llaman ahora. El Señor tiene maneras, porque es que usted sabe que el ejército tiene sus códigos de cómo comunicarse. Hay códigos, hay claves. Lo mismo manejan muchas entidades, formas de cómo manejar, de cómo comunicarse. Y el Señor maneja una cajita. El Señor maneja algo profético, algo oculto para el reino de las tinieblas, pero revelado para Él. Y está aquí porque hay muchas cosas reveladas en este libro que solamente los entendidos, solamente sobre los que ha derramado sabiduría, conocimiento y entendimiento lo logran entender, valga la redundancia. Tú puedes leer un texto que lo lees básico, si no tienes revelación no pasó nada. Y necesitas de la revelación del cielo para poder entender la palabra de Dios, porque ella es verdad y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la gente cuando escucha eso no entiende que es una espada de doble filo, pero cuando vas a la intimidad con Dios, Dios te revela qué es lo que te quiere decir, que la palabra de Dios corta por todos lados, corta para el que la está dando, corta para el que está recibiendo, corta para el que está a tu derecha, corta para el que está a la izquierda, porque ella quiere que tú seas confrontado con la palabra en la verdad. Aleluya. Es importante que cada uno de ustedes caminen en ese lenguaje, porque sabemos que cuando no se practica el mismo lenguaje, no puede haber una comunicación asertiva. Ciertos docentes, eso se enseña en lenguaje, que la comunicación es importante, tiene que ser clara y concisa para poder entender. Muchos de ustedes, o nos pasa, nosotros no entendemos el alemán. ¿Quién de ustedes entiende el alemán? Porque el alemán que tú aprendes en el colegio, el alemán que tú aprendes, ese no es el que está allá. Acá no se enseñan en Colombia y vaya derribando todo. No, que es que acá yo estoy en el módulo 10 de inglés. Mi hermano, tienes que ir a Estados Unidos para aprender el inglés de allá. Porque cuando uno se confronta a la realidad americana, se da cuenta que ellos tienen tantos modismos que lo que nosotros aprendemos acá no sirve de nada. A nosotros nos enseñaron por años en las instituciones educativas, no sé si lo siguen enseñando, que mamá es ¿qué? Mother. Y papá, father. Baño, bathroom. Sala,
Y nos enseñan una cantidad de cosas. Y cuando tú llegas allá, lo que pasa es vergüenza. Yo he pasado vergüenza. Porque yo llegué con mi inglés colombiano. Y llego al aeropuerto toda, y me fui de aquí repasando. Ok, y llego allá y excuse me, please. Diciendo lo mismo. Allá no hay que decir excuse me, please. Allá, please. Ay, viene. Tú. Ve a Estados Unidos. Entonces yo necesitaba un baño. Y le digo a un oficial en el aeropuerto, please, excuse me, please, one bathroom. Hey, restaurant. Y yo, claro, ya aprendí que no se dice bathroom, sino restaurant. Entonces ya yo, cuando llegaba, yo comenzaba a pedir dónde quedaba el baño a la manera que ellos hablan. Y comencé a comunicarme con ellos de la manera que ellos saben hacerlo. Llegábamos a McDonald's y entonces uno acá dice tremenda cátedra para pedir hamburguesa, Coca-Cola. Uno le añade el an. No. Le preguntan, ¿qué desea? 2 hamburguesas, Coca, Pop-Up. Ya, yo no sé qué esa palabra, porque la entienden que es papa así. Y yo no, pero la comunicación asertiva hace que ellos nos entendieran que queríamos 2 hamburguesas, gaseosa, Coca-Cola, papita. Y me preguntaban que si ya, yo, yes, ok. Comencé a aprender la forma del modismo que ellos hablan allá, que no es tan largo. Uno acá le enseñan que uno tiene que decir hello, allá no, allá es hi. Te das cuenta que se necesita de actualizarse. Y así hay personas en las congregaciones que no tienen las coordenadas espirituales para entender los códigos de Dios. Y eso no se da por mucho que tú leas la Biblia, eso se da por la intimidad que tú tengas con el Señor. El acercamiento al Espíritu Santo te hace entender lo que Él quiere descifrar. No sé si les ha pasado, pero hemos conocido de historias de niños que cuando comienzan a hablar y les ven dificultad para hablar, ¿qué es lo primero que hacen los padres? Los llevan a los especialistas, y hay algo que los especialistas hacen, y es que comienzan a mandarle exámenes de todos los sentidos. ¿Por qué el niño no habla? Porque de pronto no oye bien. Porque el niño no habla, porque de pronto no ve bien. Entonces comienzan a hacerle exámenes que para tu parecer y mi parecer no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver la vista? Sí, tiene que ver mucho, porque lo que ellos están viendo, eso lo están traduciendo en su cerebro. Y esa es la razón por la cual muchos niños son, miren, vea, así, porque los papás comienzan desde pequeñitos, mamá, papá, caso, la hermana Amelia. Mamá, papá, vamos. Amelia sale con unas cosas que yo digo, la comunicación que tiene con sus padres, con su mamá, su papá, me imagino que Arsenil la sienta docente, no se cansa de lo que dice en el colegio, sino que al llegar a la casa le sigue instruyendo a Amelia. Y la niña tiene una recepción muy buena. Y usted habla con Amelia y Amelia razona. Usted se da cuenta que niños a la edad de ella no tienen la misma facilidad de comunicación. Así hay algunos que, aunque están pequeños, empezando, a veces tienen mejor comunicación con el reino de Dios que muchos que tienen 30 y 40 años en la iglesia. Porque no es el tiempo, diga conmigo, es la intimidad. Y en lo espiritual, así como la comunicación y la traducción de lo que ellos ven es a través de lo natural, nosotros en lo espiritual se necesita activar los sentidos. Diga conmigo, necesitamos activar los sentidos y entender el lenguaje de Dios, entender que Dios nos ama, entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Difícil de entender, pero si Dios lo dice, así
así será. Alabado sea el Señor. Yo no puedo entender lo que Dios declaró, pero si Él lo dijo, yo lo tengo que aceptar. Es difícil, pero yo lo entiendo. Aleluya. Y les leo la historia de un hombre que desde el versículo 1 el Señor habla que Él amaba a esta familia. Y si usted se analiza la historia de estos hermanos, expresa que Jesús los amaba. Pero me llamaba la atención, y aquí es donde viene, mira al que está a tu lado y dile, agárrate. Pues yo no sé cuántas veces tú leíste esto, pero anoche el Señor tuve la gran bendición que Dios me lo entregara a mí. Porque si usted se da cuenta, el versículo 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea. ¿Cuántas veces leyó usted eso? La aldea. ¿De quién? De Marta y María. ¿Cuántas veces leíste eso? Nunca nos detuvimos. Pero anoche fue como si me tomaran la cabeza y me la hundieran a ese texto. Estaba Lázaro enfermo de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Por la tradición judía, de quien era la gerencia era de los hombres. Acuérdense que el domingo pasado el pastor habló de unas mujeres que reclamaron la herencia. ¿Por qué? Porque no había hombre en su casa. Y porque Moisés les había prometido que les iba a entregar ese territorio. Y cuando ustedes saben la historia, los que no vinieron el domingo pasado, mire la prédica, pero yo les digo, cuando murió Moisés, ellas vienen donde Josué, que viene la repartición de tierra. Oye, Josué, cuando Moisés estaba vivo, él nos prometió la tierra. Nuestro padre fue un hombre correcto, nuestros hermanos, pero se murieron, quedamos sin hombre. Entréganos la heredad que nos pertenece, porque por la ley la heredad siempre le pertenecía a los hombres. Pero aquí nos damos cuenta de algo que Jesús quiere que tú veas en esta mañana. Le pertenecía a la casa, quiere decir, él está enfermo, pero aquí vino, diga conmigo, esa palabra a veces choca, los códigos, aquí viene la revelación. Es que Dios le está diciendo, es que él está enfermo, pero las que necesitan son ellas, porque dice la aldea de Marta y María, y de esas dos mujeres yo te quiero venir a hablar, porque es que Lázaro se murió y Jesús lo permitió porque era necesario para que la gloria de Dios se manifestara. Pero tenía que venir un trato con Marta y María. Esta mañana, te digo, hay muchos que están en tus casas enfermos, hay muchos que se quedaron, pero esta palabra es para ti, no es para el que está allá. Esta palabra es para fortalecer tu corazón. Esta palabra es para darte la revelación a ti, porque en esta mañana tú la necesitas. Y duele. Cuando vemos palabras así decimos, ¿por qué no vino? No, es que es para ti. Y no lo veas como un regaño. No, Dios en esta mañana no te está regañando. Dios en esta mañana te quiere fortalecer. Dios en esta mañana quiere que veas lo nuevo. Aquí vemos que se establece que la aldea era de ellas, porque Jesús iba a tratar con ellas. Y yo les decía ahorita, hay personas que conocen a Jesús de tiempo, pero no viven lo que Jesús está declarando. Porque no es decir yo soy cristiano, es vivir la vida de cristiano. Y aquí vamos a darnos cuenta cómo demuestran ellas que no conocían a Jesús, aunque Jesús vivía con ellas. Porque Jesús pasaba en esa aldea. Jesús pasaba metido en la casa de ellos. Según The Chosen, dice que Jesús conocía a Lázaro desde niño. Eran amigos, hermanos, parceros, compadres. Y la evidencia es de la familiaridad que había entre ellos. Jesús los amaba. Y tú no amas a una persona que acabas de conocer. Así es. Tiene que haber una relación, tiene que haber tiempo. Entonces, es irónico cuando vemos el versículo 12, porque esta historia, para los que no la conocen, les invito a que lean en sus casas esta historia. Y en el versículo 12 dice que Jesús sabía que él estaba enfermo, se iba a morir, pero se quedó. Porque precisamente
con los chicos que estaba hablando anoche, yo les decía de algo que algunos de pronto no han analizado. Y yo me apasioné por eso. Desde que yo escuché a Gabriel esa enseñanza, yo me apasioné por esas enseñanzas. Dios le entregó una revelación a Gabriel hace tiempo. La primera enseñanza, Carlos, que dio Gabriel aquí, hablaba sobre el Jesús maestro. Y a mí me llamó la atención porque tú y yo casi siempre nos vamos al Jesús todopoderoso. Pero cuando nosotros vemos la palabra que dice que Jesús, como era de costumbre, fue a la sinagoga y abrió el rollo y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar paz. Usted conoce la historia. Resulta de que para que Jesús se parara ahí, necesitaba tener la autoridad de los maestros de la sinagoga. Era cualquiera que se paraba. Dice, como era costumbre, o sea, que ellos conocían a Jesús como un maestro. Jesús tuvo que estar en la escuela de los rabinos. Y para que a él Nicodemo lo llamara rabino, era porque Jesús tenía seguidores. Para que alguien fuera maestro, debía tener discípulos, debía tener seguidores. Y ellos, cuando veían que Jesús tenía adeptos, para algunos no era raro. Acuérdense de la escuela de los profetas de Elías y de Eliseo. Acuérdense que los hijos de los profetas le decían a Eliseo: mira, el Señor se va a llevar a tu amo, a tu maestro. ¿Y qué decía él? Tranquilo, cállense, que yo sé que Dios se lo va a llevar. O sea, era costumbre que el maestro tuviera seguidores. Era costumbre ver a Jesús con personas siguiéndole, recibiendo. ¿Ustedes no creen que María, Marta y Lázaro conocían a Jesús, que vino y resucitó a la hija de Lázaro? Claro que sabían de eso. Pero ¿qué pasa? En el tiempo actual hay grandes hombres de Dios que tienen la unción sanadora, que tienen la unción de levantar muertos, pero no son Dios, tienen la unción. Jesús en la tierra tenía la unción, pero todavía no tenía su cuerpo transformado como hijo de Dios. Eso nos da a entender que en la deidad de hombre que Dios nos hizo desde el comienzo a imagen y semejanza de ellos, sobre nosotros lo que Jesús hizo, nosotros lo podemos hacer al doble. Aleluya. Que si Él sanó a una mujer de 12 años con un cáncer de útero, nosotros puede venir en la autoridad de Dios y sanar a una mujer que esté enferma de todo el cáncer que pueda haber. Se pueden levantar muertos. Él le dio la autoridad de la vida a la hija de Lázaro. ¿Qué no podemos hacer nosotros? Cosas mayores en la posición de hombre Él hizo. Entonces Jesús era conocido como un maestro. Él pasaba por ahí con sus discípulos, con sus seguidores. Pero a pesar de que vivía con ellos, no conocían a Jesús. Hay muchos que no conocen a Jesús. Hablan de Jesús, cantan de Jesús, pero no viven como vivió Jesús en la tierra. Yo te enseño a que, te motivo a que leas desde Mateo hasta Hechos de los Apóstoles, para que tú veas en cada paso, en cada texto, sobre todo en el libro de Juan, la revelación de quién era Jesús en la tierra. Era un maestro, era un amigo, era un padre, un consolador. Jesús muchas veces pasó por esa casa, pero Arsenio no tenían claro quién era. Así hay muchas casas que dicen tener a Jesús, pero no viven la vida de Jesús. Amén, amén, así es. ¿Por qué? Porque ante la situación se ve la evidencia de quién está dentro de tu corazón. Nosotros somos humanos. Jesús lloró, a Jesús le dolió. Aquí en esta historia está el texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró que porque veía que los otros estaban dudando del poder de Dios. Ellos no sabían que Jesús los iba a resucitar. Ellos no sabían. Seguro pensaron, va a llorar a su amigo. Jesús en su parte humana le dolió que su amigo se haya muerto, pero era necesario. Diga conmigo, es necesario. Puedes entender que puede llegar la tristeza,
que puede llegar la duda, que puede llegar el problema, que quizás puede querer llegar la amargura, pero tú no le puedes permitir que eso pase la línea, porque Jesús es el Señor de tu vida. Jesús es el que gobierna tu casa. Jesús es el que gobierna tus emociones. Jesús es el que gobierna tus hijos. Quiere decirte hoy que Jesús, si está en tu casa, tienes que activar los sentidos y darle al mundo, darle a entender al diablo: oye, es que tú no gobiernas mi casa la gobierna el Señor. Y si Él la gobierna, lo que venga viene de Dios y yo no me doy lío con eso. Acuérdate lo que te dije al inicio, que sobre los niños se activan los sentidos. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y se activa el primer sentido. Diga conmigo el primer sentido. Escucha, tu hermano resucitará. Para tú ver el milagro, tienes que escuchar la voz de Dios. Para tú ver el milagro, tienes que activar el oído. Diga conmigo, tengo que activar el oído. Y esta mujer, que como yo te dije, te estoy hablando de Marta, que dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar el día que toque. Y somos tan famosos, tan buenos en venir delante del Señor de las dificultades y justificar cómo nos sentimos. Porque díganme si ellas no estaban adoloridas. Claro, era su único hermano varón. Debían tener dolor. Y al que mandaron a llamar, porque es que la historia es Edison, que mandaron a buscar a Jesús cuando Él estaba vivo. Y Él dijo: yo no me voy a mover. Usted se imagina a Lázaro enfermo y le dicen: oigan, necesito amigos, vayan a buscar a Jesús que está aquí cerca. Está ahí en Turbaco. Está a unos minutos, vayan a buscar a Jesús. Y Jesús les dice: Él no está muerto, Él está dormido, vayan y díganle. Y se muere. Vayan, díganle a Marta y a María que esa enfermedad no es para muerte. Y se muere. ¿Cómo se siente la parte humana? El pastor no llegó, el pastor me abandonó, el pastor me dejó solo. Porque Jesús representa la parte pastoral. El líder no está aquí conmigo. Oye, no es el líder, es Dios, alabado sea el Señor. No es el líder, es Jesús que está contigo. No es el líder, es el Espíritu Santo de Dios. Aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Él no te abandona, Él no te deja solo. Hay ocasiones en donde tienes que estar en la cueva solo, pero no estás solo, porque ahí están los ángeles, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puedes, alábalo si puedes. Aleluya. La tradición decía que había un día de resurrección. Y Jesús le dice: mira, es que no es en el futuro, es ya. Si hubiese llegado antes. Y viene y se activa el segundo sentido. Diga conmigo el segundo sentido. Creer, declarar. ¿Qué dice? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Primero, tu hermano va a resucitar, escucha. Ahora te está diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y el Señor activa el segundo sentido. No lo creas, recíbelo. Digo conmigo: no lo creo, lo recibo. Porque estamos acostumbrados a que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y no es a tu manera, es a la manera de Dios. Siempre recuerdo el testimonio de una mujer de Dios que conocemos, grande, y me reservo el nombre porque están ministrando, están grabando. Y esa mujer oró por años para que su esposo se convirtiera. Y el día que ella lo invitaba, siempre había una excusa. Siempre había una excusa. Ella dijo: Señor, no más. O sea, cuando ella dijo no más, Dios dijo: aquí voy a actuar yo. Y el domingo ella baja temprano para su iglesia. Cuando baja, una casa de 2 pisos, encuentra al esposo vestido, oloroso, sentado en la sala. Y ella se lo queda mirando y le dice: mi amor, ¿para dónde va? Vamos para la iglesia. Miren, esa mujer iba cuestionándose en el camino, porque 2 escuelas dominicales como la de hoy, pero normalmente 2 directores de alabanza, uno como Carlos y otro como Arnold.
Vamos, salta, brinca. 2 predicadores, uno calmado y otro con fuego. Y ella decía: Señor, que en la primera escuela esté Carlos ministrando en el piano, ahí quieto. Y que predique, Señor amado, el hermano que predica calmado. Señor, que no lo manden a sentar adelante. Cuando llega a la iglesia, encuentra que está ministrando Arnold, brincando, corriendo. Correré. Y la gente brincando y corriendo, y encontró que los hermanos estaban pasando por todo el centro de la iglesia. Y pasa el predicador: hermano, Dios te bendiga, saluda al que está a tu lado, dale la mano, dile gloria a Dios, ponle la mano en la cabeza, revolotéalo. Y lo sientan adelante. Ella dijo: este hombre no vuelve más a la iglesia. Toda la prédica, toda la alabanza, la prédica la pasó fue con la cabeza agachada. Dios mío, si antes me ponía problema, ahora me va a prohibir. ¿Quién quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador en esta mañana? Y fue el primero que pasó. Porque no fue a la manera de ella, fue a la manera de Dios. Todo estaba diseñado para que él se convirtiera. Hoy es un pastor, alabados al Señor, en la ciudad de Bogotá. Hoy él dice: es que no era como yo pensaba, que Dios solamente se movía en el silencio. La gloria de Dios se mueve también en el estruendo. No fue como, alabados al Señor, Elías, que pensó que Dios pasaba en el silbido apacible. No, Dios estaba en el trueno, alabado sea Dios. En esta mañana Dios está aquí. No es a tu manera, es a la manera de Dios. El tercer sentido se activó. ¿Qué fue? Quita la piedra. El versículo 39, Jesús ya llega y dice: vamos, que lo quiero ir a ver. Y la gente pensó: va a ir a llorar a la tumba. Miren, yo me imagino a Jesús, porque Jesús todo lo escuchaba, todo lo sabía. Escuchando a la gente: mira, va el amigo a llorar a la tumba. Y él diciendo por dentro: si supieran lo que va a pasar. Porque tú no tienes idea lo que Dios puede hacer en una reunión. El día que tú no quieres venir, ese es el día que Dios más te habla a ti. Digan conmigo: quita la piedra. Tienen que hacer ¿qué? Mirar. Quita la piedra. Mira. Ya vamos con el oído, la vista, y ahora ¿qué? La palabra. Quita la piedra. Mira, escucha, cree. Pero como era la tradición, porque usted sabe que después de 4 días de ¿qué pasa? Y eso es real. Por eso mi abuelo decía: usted cuando vaya a un lugar después de 4 días, váyase para el supermercado, compre algo, porque el muerto después de 4 días hiede. El primer día te dan arroz con carne, ensalada y jugo de tomate de árbol. Al día siguiente te dan arroz con pollo y banano y agua de panela. El tercer día no encuentras nada. Por eso, y es una cultura judía, que el judío cuando salía de viaje llevaba comida, porque decía: de pronto no encuentra ya. Cuando nosotros salimos de viaje, lleve su bollo debajo del brazo. Porque usted no sabe si lo que van a brindar ya le gusta a usted. Lleve, Señor, la costumbre, la mente, la estructura te dice que lleve. Porque cuando no hay revelación, eso es lo que sucede. Encajonamos el milagro. Y acuérdate que yo te hablé al comienzo de lo que significaba el lenguaje espiritual. Jesús les estaba rompiendo el lenguaje humano y les estaba revelando su lenguaje espiritual. En lo que él creía: Señor, yede. Señor, yede. El Señor en este tiempo está formateando generaciones, porque venimos con conceptos de cultura y que no entendemos, pero Dios dice: es que no me entiendan, obedézcanme, alabados al Señor. Te sacan del trabajo y cuestionas a Dios porque te sacaron, pero Dios lo que quiere es que tú montes tu empresa. Dios no quiere que dependas de nadie. Dios quiere que te levantes a montar tu propia empresa y que creas que Él está contigo.
contigo. Entonces lo que Dios hace nos parece raro, pero lo que tú no sabes es que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que tú no sabes es que ya Dios vio la victoria, aunque tú estés en el conflicto. Ya Dios peleó por ti, aleluya. Porque los sentidos estaban apagados en estas mujeres. No entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Porque allí en ese momento ya estaba Marta y María. Cuando Él le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. Ay, Dios mío. Yo me imagino, el pastor siempre ha predicado sobre esto y yo lo he creído. Es que si van a sacar, van a abrir una tumba, que lo primero que las personas hacen, se alejan. Yo escuché una vez una pastora que decía, yo no voy al cementerio, porque ese es el momento más doloroso para la familia. Hay que dejar que los seres queridos lloren a su muerte. Porque la gente se pone con hipocresía. No llores, tranquilo. Oiga, déjelo que llore. Si usted no siente el dolor. Quiere gritar, deje que grite. Se quiere privar, eso es problema de él. Entonces se ponen los más espirituales. Y peor, quítese esa palabra de la boca, porque no es verdad. Lo siento mucho. Eso es mentira. Eso es mentira. Usted tiene que decirle, te acompaño en tu dolor. Que sí es verdad. Pero usted nunca siente el dolor del que está ahí. Jamás. Aunque haya pasado por un momento similar, aunque usted haya tenido la pérdida de un ser querido, no es lo mismo. No es lo mismo que se muera un niño a que se muera un anciano. No es lo mismo. No es lo mismo que se muera una persona enferma a una persona que de momento falleció. No es lo mismo. Y no podemos venir con la super archimega contra espiritualidad. Tranquila, el Señor es tu fortaleza, o tranquilo, consuélate en el Señor, no llores. Lo primero que yo digo es, llora. Si tienes que gritar, grita. Y ahí estaban, consolando a María y a Marta. Y Él dice, quita la piedra. Esa casa estaba en crisis, mi hermano. Esa casa estaba en depresión. Pero Jesús, y por eso muchos dirán, ¿por qué la pastora trajo esto? Si no es culto profético. Porque Jesús siempre andaba con esto. Y había una diferencia. Y yo comencé a estudiar cuando se iba a leer la palabra. Porque este manto es de mujer. Está el manto profético de los hombres, que usted sabe que el apóstol se lo pone, y el manto profético de mujer. Y cuando entraban a la sinagoga se ponían esto. Pero cuando iba a haber una interpretación, una revelación más allá, venían y hacían esto. ¿Por qué? Porque tapaban la mente humana para que viniera lo profético. ¿Entiendes por qué el Señor dice que cuando tú vas a orar, entra a lo secreto, donde nadie está escuchando lo que tú y Dios están hablando? Porque ahí en lo secreto, en lo oculto, vienen las grandes revelaciones. Y Jesús en ese momento se coloca su talí y dice, Padre, muéstrate a estos incrédulos. Ay, el diablo cuando vio que Jesús se puso eso, comenzó a decirle a los demonios, vamos a quedar avergonzados, porque es que el que llegó tiene todo poder. Cuando tú crees que tu casa ya yede, cuando tú crees que el sueño está muerto, cuando tú crees que no es posible, tienes que salir a buscar a Jehová Gibor, a Jehová Sabaoth, que es Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Activa, aleluya, activa los ejércitos celestiales. Y cuando tú crees que todo está muerto, aleluya, sale Jehová a pelear por ti. Porque nosotros entendemos que lo que es derrota para el diablo es victoria para nosotros. Y me apasiono mucho por esa historia en el Valle de los Huesos Secos. Un ejército, ahí hubo una guerra.
pero habían huesos secos de años. Y viene Dios y llama al profeta y le dice: mira, ven a profetizar, Ezequiel. Y párate y comienza a profetizar y comienza a decir que cada hueso, ay, aleluya, tú no lo entiendes ahora, pero cierra tus ojos y comienza a dimensionar que el hueso que estaba aquí no era del que está ahí, sino del que está allá. Alabado sea el Señor. Y ese hueso salió volando para allá. El cerebro que estaba allá, aleluya, la carabela cogió para acá, aleluya. No había nada, huesos partidos comenzaron a pegarse y comenzaron a formarse el esqueleto, porque así sucede con tu vida espiritual, así sucede con tu familia. No hay nada, pero hay vida. No hay nada, está hediendo. Se va a venir el divorcio, se va a venir la frustración. Hay vida. Porque hay que despertar los sentidos. Diga conmigo: hay que despertar los sentidos, porque vino el más poderoso. Jesús dijo: quiten la piedra. Y le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Él no se puso a hacer una oración archimega contra espiritual. En el nombre de Jesús, Satanás, te reprendo. No. Sal fuera. Ya. Y sale Lázaro. Dice que salió atado. Y yo anoche comencé a pensar cómo salió Lázaro. Él pudo salir así. ¿Usted se imagina eso? Escucharlo es una historia, wow. Pero haberlo vivido, yo me imagino los que volaron a la montaña. O quizás peor. Porque ¿qué sintieron los que rodaron la piedra? Pero vino algo más grande. Diga conmigo: algo más grande. Y con esto quiero ir terminando. ¿Sabe qué fue? Que los mismos que lo amarraron les dijo: desátenlo. Desátenlo. Iglesia, desata a los que tienes atados en tu casa. Desata a los que tienes atados en el barrio. Desata a los que tienes atados en tu corazón. Un hijo de Dios no vive en depresión. Un hijo de Dios no vive en odio. Un hijo de Dios no vive en rencor. Desata. Si tu hermano te ofendió, ve tú a él y pídele perdón. Si alguien te pegó una cachetada, ves, ponle la cara para que te dé la otra, aleluya. Si alguien te está obligando a una milla, tienes que darle: ven, yo te la quito para que yo te llevo a otra milla. Quiere decirte el Señor: suelta en esta mañana a los que tienes atado, aleluya. Suelta en esta mañana. Escucha, mira, cree, declara que lo que tú crees que está muerto hoy va a resucitar, aleluya. Que lo que tú crees, aleluya, que se acabó, aunque el hombre, aunque tus ojos vean que se acabó. Oye, Wilfran, hay una piedra, pero hoy resucita, aposento. Hoy resucita, aleluya. Oh, decláralo, iglesia. Hay que desatar, diga conmigo: hay que desatar, porque hoy se activan los sentidos en esta casa. Mire, el campamento estuvo poderoso. Yo el viernes en la noche hablé con Arsení y le dije: Arce, ¿tú terminaste? Me dice: más o menos, madre, porque Dios mío, estaban transmitiendo en la emisora cuando llegó el apóstol. El apóstol vino: hija, voy a descansar. Vino a dormir. No le diga a nadie, yo no podía decir. No le diga a nadie que voy para allá. Voy a dormir. Yo sentía una honra tan grande que en mi casa él la tome para ir a descansar. Porque en los hijos que tiene más cerca no lo hace. Pero mi casa es lugar de reposo. Mi casa es la casa de la tsunamita.
Allá está el apóstol Luis. Está el apóstol Rolando, que ya el apóstol Luis está con mi esposo en Corozal hoy. Pero mi casa el viernes en la noche era casa profética y apostólica. Y es una honra, él descansando. Yo decía, Señor, ese cuerpo grande, porque ustedes saben que papá es grande, en el cuarto de mi hijo, ese cuarto está inundando proféticamente. Y yo declaré vida en ese cuarto. Porque tú tienes que activar lo que está sucediendo. Pero mi cuerpo estaba agotado. Porque desde el martes predicando en Olaya, el miércoles acá, el jueves llega el apóstol. Jueves en la mañana estuvimos en el campamento. De ahí salimos a buscarlo al aeropuerto. Después me regreso. Y atenderlo es dedicarle todo mi sentido, porque llegó nuestro apóstol y hay que honrarlo. Papá, ¿qué quieres? Esto, ¿qué necesitas? Esto. Y estaba como secretaria de él, porque estaba haciendo unas cosas que él me estaba mandando. Hija, hágame el favor, y de él y buscando. Estaba agotada. Le dije, Arce, ¿terminaste? Me dice, madre, más o menos, porque cuando ya yo iba a coger la segunda parte, llegó el apóstol. Le dije, termina tú mañana, porque yo no creo que pueda, estoy cansada. Porque el viernes llegó el apóstol Luis del Rosario. Y yo salí de allá para irnos para Turbaco. De Turbaco salimos con el apóstol para Arjona. De Arjona regresamos a Turbaco. De Turbaco salimos al aeropuerto. Salió el pastor al aeropuerto a recoger a Luis del Rosario mientras yo estaba preparando comida en mi casa, mientras el apóstol le estaba dando una clase. Yo me acosté cansada. Dije, Señor, pero a la 1 de la mañana el Señor me levantó y me dijo, prepara la enseñanza para los jóvenes. Yo, Señor, prepárala. Muchachos, ¿fue de bendición o no fue de bendición? Y yo podía decir, Carlos, ¿cómo está? Porque cuando el cuerpo siente que no puede más, es cuando Dios más te activa. Y yo les dije que no he dormido, porque a la 1 salí de mi cuarto y comencé a orar y comencé a reprender, porque comenzó a oler el cuarto A. La casa ya tú sabes. Y a reprender mis perras gruñendo. Y aquí cualquier brujo satanista se va en el nombre de Jesús. Señor, yo necesito dormir, Padre. Nada, vas a guerrear, levántate. Entonces busqué la vara, esa vara que algunos tienen escondido. La busqué y comencé a golpear y dije, Jehová Gabor, Jehová Gibor, Jehová Sabó, Jehová Shalom, oh Jehová Siquenu. Yo declaro que se activa lo espiritual en mi casa. Y si tengo que hoy vigilar para que los demonios que quieren atacar el cuerpo de mi esposo, la vida de mi hijo, mi vida se vayan, pues lo voy a hacer. Pero hoy es día de vida en la iglesia del Edén. Y como yo necesito dar esta palabra, a mí ningún demonio me viene a enfermar, porque Dios dijo que hoy viviremos, aleluya. Hoy los sueños resucitan, hoy tus sueños resucitan. Quiero que te coloques sobre tus pies.